Gracias al Departamento de Infante que ha hecho un trabajo tan lindo. El tema que tenemos para hoy es los profetas, así que por eso hablamos de este profeta. Fue el primer gran profeta que tuvo Israel, que fue Samuel, que no solo fue profeta, sino que fue juez, fue caudillo, y guió los destinos de su pueblo hasta que ellos le pidieron ser gobernados por un rey. El tema, no quiero pasar algo que quería decir desde el principio. Quiero agradecer al Departamento de Diaconisas por el hermoso arreglo floral que ha preparado para hoy. Han tenido mucho trabajo y les agradecemos mucho por eso. También queremos agradecer a Dios porque somos una iglesia con muchos niños. Como dijeron al principio, yo estoy trabajando para el Departamento de los Niños y le doy gracias a Dios todos los días por poder hacer este trabajo. Tenemos muchas cosas que mejorar, pero Dios, con la ayuda de Dios, lo estamos logrando y damos gracias a Dios por eso y sobre todo por los niños y jóvenes que tenemos en nuestra iglesia. Somos una iglesia grande y gracias a que tenemos niños siempre va a estar ocupada y siempre va a estar creciendo. Bueno, y ahora vamos de lleno al tema que trajimos para esta mañana, que es hablar de los profetas de Dios. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un hombre inspirado por Dios, elegido por Dios. En un profeta tienen que sumarse 3 elementos. El ser llamado, como en el caso de Samuel, tener la vocación para ser profeta, para llevar el mensaje que el Señor le va a dar en visión o en sueños, como fue en el caso de Daniel, tener la predisposición y estar en el lugar cuando Dios nos llame y dispuesto a servir. Por eso el himno también que elegimos al principio, voy Señor, cuenta conmigo Señor. Ese debe ser el pensamiento de todo cristiano, de toda persona que ama a Cristo, porque nosotros tenemos que hablarle a este mundo de un Cristo vivo, darle una esperanza. Y estos profetas, a veces los mensajes que nos dieron o que dejaron no eran tan alentadores o a veces cayeron mal, pero venían del Señor. Y el Señor sabe por qué da cada mensaje. Como les decía recién, en el profeta se tienen que conjugar 3 elementos. Que sea elegido, que tenga vocación, y esas 2 cosas juntas lo llevan hacia una misión. Todos tenemos una misión. No todos vamos a escuchar la voz audible del Señor o vamos a tener un sueño, pero sí sabemos que tenemos la obligación y el derecho también de predicar de ese Cristo, como les decía, que viene pronto. Así que por ahí no escuchamos, como escuchó Samuel, pero sí sabemos que tenemos que servir de esta manera. Les quería presentar a nuestro primer profeta, del profeta no el primero, sino del cual vamos a hablar. Así que le voy a pedir a mi primer invitado que se adelante y él mismo se presente, ¿sí? Mi nombre es Amos. Bueno, yo soy pastor, yo cultivo higos. Nací en la ciudad de Tecoa, es una ciudad ubicada al sudeste de Belén. También está justo al borde del desierto y esa población queda en Judá, el reino del sur. Bueno, quería contarles que yo, siendo un hombre sencillo, sin fortuna, sin educación, Dios me llamó a mí para que yo le dé el mensaje a Israel de que su juicio estaba pronto, de que ellos se tenían que preparar, de que se tenían que arrepentir. Y no solo le tenía que decir a Israel, sino a las ciudades que lo rodeaban, siendo que la mayoría eran enemigos de Israel. Vamos, ¿qué te mostró el Señor por visión? Bueno, yo tuve 4 visiones. La primera, vi muchas langostas que se comían todo, se comían la comida, el maíz, la cosecha. Entonces yo le dije, Dios, por favor, que no pase esto. Y el Señor, como es misericordioso, no pasó. Después vi un fuego, un gran fuego, que consumía todo, consumió todo Israel. Entonces yo le dije, Señor, por favor, que no pase esto. Y no pasó. Después vi una plomada de albañil. Bueno, el Señor me mostró eso, y eso significa
que con esa plomada Dios iba a ver si Israel estaba recto. ¿Vieron las plomadas que se usan para ver si la pared está recta o no? Bueno, a causa del pecado, la conducta de Israel se vio torcida lamentablemente. Después vi una cesta común y corriente que tenía frutos maduros, frutos de verano. Y eso significa que el pueblo de Israel ya estaba maduro para recibir la conducta o la disciplina del juicio de Dios. De nada. Enseña de su libro y de su historia. He llamado a uno de los profetas menores, no porque sea más pequeño ante los ojos de Dios o porque fuera pequeño de altura. Se llama profetas menores porque sus libros son pequeños, pero son tan importantes como cualquier libro de la Biblia. Amós mencionó 4 de sus visiones, pero después vamos a ver, cuando levantemos un poquito lo que tengo para comentarles, que Amós después tuvo otra visión. Y ahí es donde nosotros queremos hacer hincapié para el mensaje de hoy. Esa plomada de albañil, como dijo Amós, se usa para medir la pared, pero en este caso Dios la usó como ejemplo para medir la conducta de su pueblo. Su pueblo se estaba portando muy mal. Amós era de la tribu de Judá, de la tribu del sur, pero Dios lo manda a predicar a Israel, a las 10 tribus del norte. No hizo como el profeta Jonás, no fue a la otra punta de Nínive, él fue a Israel. Él aceptó ese desafío, era un hombre valiente, era un hombre sencillo. Él estaba, si ustedes leen el libro de Amós, van a ver que todos los ejemplos que él pone son de animales, de todos los temas de la agricultura y de la ganadería, porque era lo que él trabajaba y era lo que él conocía. Dios usa todo lo que nosotros sabemos, nunca nos va a poner algo de lo que nosotros no sabemos para llevar a otros hacia él. Fue sacado de detrás, dice, el llamamiento está en Amós 7:15, si me acompañan, hablan en el libro de Amós, por favor. Amós 7:15. ¿Lo tenemos? Dice: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. No estaba en ningún lugar de privilegio, él estaba trabajando, él estaba detrás del ganado. Y Dios lo mandó a una misión más que desafiante, ir a predicar al pueblo de Israel, las 10 tribus del norte. ¿Y saben cómo estaban en este momento de la historia las tribus del norte? Viviendo un esplendor, viviendo de riquezas, viviendo de grandes casas. Se habían olvidado de Dios y guiados por el rey Jeroboam, que era un rey idólatra. O sea que religiosos eran mucho, pero eran paganos, o sea, adoraban a varios dioses. Se habían olvidado del verdadero Dios. Y he aquí que por eso Dios llamó a Amós para que fuera a amonestar a este pueblo. Dice en las Sagradas Escrituras, cuenta en el libro de Amós, que oprimían tanto al pueblo que le sacaban hasta la ropa de dormir. Ustedes piensen que las personas de aquella época dormían en el suelo y se tapaban con su propia ropa. O sea que el ejemplo que pone Amós en su libro de sacarle la ropa, quiere decir, ejemplifica que los despojaban de todo. Y los que gobernaban dormían en camas revestidas de marfil. Un pueblo muy pobre y dirigentes muy ricos. Hago un parate aquí porque es un poco lo que estamos viendo en el mundo de hoy, ¿no es cierto? Gente muy oprimida y gente que vive en una desvergonzada opulencia. Y Dios llamó a un hombre sencillo como Amós para que fuera a hacer hincapié en que esto estaba mal y que tenían que volver a ese Dios. Dios usa hombres de coraje, obedientes a su ley, porque nosotros vamos a ser medidos ya no por una plomada, sino por los 10 mandamientos. Nosotros vamos a ser medidos por esa ley y por la fe y la aceptación que tengamos de Jesús.
Nosotros no podemos ser un pueblo pagano como lo era el Israel de los tiempos de Amós. ¿Qué características tiene que tener un profeta? No queremos salirnos del tema, sabemos que estamos hablando de los profetas. Deben ser obedientes, como dije, perseverantes, valientes. Amós fue muy valiente, porque Amós, él vivía en un desierto, era muy humilde, o sea, era muy sencillo. Dice que picaba higos. En algunas versiones dice que picaba higos para que maduraran y otras dicen que era para que los animales comieran de ahí. Yo no sé cuál es la certera, pero él picaba higos, él tenía esa profesión, una profesión súper sencilla. Y sin embargo, Dios lo buscó, lo encontró y él obedeció. Perseverante, valiente, confidente con Dios. ¿Qué entendemos por confidente con Dios? Oramos, le pedimos a Dios por cada una de las cosas que necesitamos. O sea, a veces nosotros vamos con grandes pedidos y a veces hay cosas pequeñas que nos dicen, no, esto no le voy a contar a Dios porque a Dios esto no le interesa. A Dios le interesa todo. Ayer leía una hermana de iglesia que me dijo que cuando estuviera mal, no porque ayer estuviera mal, sino que realmente estaba muy alegre porque estábamos preparando con mucho cariño todo esto, pero me dijeron una vez que leyera, cuando estuviera mal, que leyera El Camino a Cristo en la página 100. Y ahí dice que no hay nada, léanlo por la tarde, los invito a que lo lean, que no hay nada que al Señor le parezca poco. Si a veces uno dice, ¿cómo le voy a contar esto a Dios? No, contémosle todo. Hasta que estábamos nerviosos hoy con todos nosotros porque nos teníamos que parar acá, sí, también hay que contarlo, porque es un sentimiento humano. Nosotros somos humanos, Dios es solo uno. Ese ser confidente con Dios habla de esto, de contarle todo en oración, pero también contar las bendiciones. No seamos un pueblo quejoso. Tenemos la divina esperanza. En este mundo tan perdido somos los únicos que tenemos la esperanza de ver un mundo mejor. Estamos esperando a un Señor que nos va a salvar de todas las calamidades que estamos viendo y que todavía nos van a tocar ver. Seamos confidentes con Dios como debe ser un verdadero profeta. Sin pecado, tenemos que estar lo más lejos del pecado, lo más lejos de las tentaciones. Hoy hablábamos en la escuela sabática de ver y hacer, ¿no es cierto? Tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, tenemos que mirar a Cristo, todos tenemos que mirar a Cristo. Hablamos de grandes hombres, pero el mayor de todos es Dios, es Cristo. Lejos del pecado y de la maldad y dispuesto a todo por Dios. Ese es el ejemplo viviente del profeta Amós. Por eso me interesó tanto que trabajáramos, porque por ahí es uno de los profetas que lo tenemos más olvidado, pero tiene un mensaje maravilloso. Y después, al final, vamos a leer vamos a hacer un paralelismo, vamos a leer el capítulo 9 de Amós, que ahí está la quinta visión que Amós tuvo, que el Señor le mostró. Y eso es para los tiempos presentes. Pero ahora voy a pedirle a mi segunda invitada que se adelante y también se presente. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elena Goldharmon. Estoy casada con Jaime Guay. Nací en el año 1827, hace bastante tiempo, en la ciudad de Maine, en Estados Unidos. Después, con el tiempo, con mi familia nos fuimos a vivir a Portland, es la ciudad más grande del estado, y allí comenzamos a ir al colegio con mis hermanos. Y en esa ciudad fue donde mi vida cambió rotundamente. Les voy a contar un día, saliendo de la escuela, una alumna mayor que yo me empezó a agraviar, a amenazar, cosas, la verdad, sin sentido y sin importancia. Y en el momento que yo me doy vuelta, esta alumna me arroja una piedra y fue tan violentamente que me dio en el rostro y que me dejó en estado, me desmayó. Y estuve prácticamente 3 semanas en estado de coma. Y claro, y debido a tanta sangre que perdí, me afectó gravemente mi aparato respiratorio, que es una debilidad que llevo de por vida. También la mano me quedó muy temblorosa y prácticamente no podía escribir. Cuando quería leer, las letras se me confundían, así que me era imposible estudiar. Y después lo que me pasaba, que la vista se me empezaba a enturbiar, me empezaba a sentir como una fuerte transpiración
empezaba a sentir una debilidad y me desmayaba. Así que lamentablemente a los 9 años tuve que abandonar el colegio. Y bueno, además que la época de ese año no me ayudaba mucho para mi recuperación. Con mi familia íbamos a la iglesia metodista. Yo a los 12 años me bauticé porque para mí las cuestiones espirituales siempre fueron muy importantes. Pero lo que me pasaba es que por muchos años he escuchado sermones acerca de un infierno de fuego. Y la verdad eso me distorsionó bastante lo que yo pensaba de Dios. Y claro, eso me trajo muchos miedos, muchas angustias. Y un día se lo dije a mi madre. Así que ella, bueno, me aconsejó que vaya a hablar con el pastor Sportman. Y bueno, así lo hice. Cuando estuve con él, lo primero que le conté fueron 2 sueños especiales que yo tuve. Uno era que yo estaba entrando al templo celestial. Y el otro tenía un encuentro con Jesús. Y fue Jesús mismo con una sonrisa que me apoya su mano en mi cabeza y me dice, no temas. Así que cuando el pastor escuchó esos sueños me dijo, seguramente que Jesús te está preparando para una tarea muy especial. Y bueno, así fue que pasado un tiempo, teniendo una mirada retrospectiva hacia mi vida, entendí y pude escribir que ese golpe cruel que la vida me dio y que me quitó, la verdad, muchas alegrías aquí en la tierra, fue el medio por el cual Dios utilizó para que yo tuviera mis ojos fijos en el cielo. Y bueno, pasado unos años, en diciembre de 1844, para ser exacta, fue donde tuve mi primera visión. Era algo así como la representación de un viaje del pueblo del advenimiento hacia la ciudad de Dios. Y bueno, ahí fue que me empezaron a invitar para relatar acerca de esta visión a unos pequeños grupos de adventistas que había por ahí esparcido y también relatar acerca de otros que fui teniendo más adelante. Y en 1845 me invitaron en Mainé, mi lugar natal, para también que relatara acerca de mis visiones. ¿Nos puedes explicitar o expandirte más en las visiones que tuviste? Sí, cómo no. La primera visión, como le dije, fue en una mañana en diciembre de 1844. Pasó en la ciudad de Portland. Estábamos con un grupo pequeño de mujeres adventistas orando. Y de pronto yo perdí noción del lugar en donde me encontraba. Y entendí que era Dios que nos estaba dando el ánimo que nosotros le estábamos pidiendo. La visión consistía en un camino recto y era también muy angosto, pero estaba construido en un lugar elevado del mundo. Por ese camino iba el pueblo adventista, el pueblo de Dios, y se dirigía a una ciudad que se encontraba en el extremo opuesto. Pero ¿qué pasaba? Un grupo de ellos, mientras caminaba, iba con la mirada fija en Jesús. Y ese grupo iba tranquilo. Pero en cambio había otro grupo de estas personas que pretendían no creer que era Cristo el que los estaba guiando. Y ese grupo empezó a entrar en tinieblas, empezó a caer del camino hacia abajo, donde se encontraba un mundo tenebroso e impío. Así que entendimos que esta visión tenía por objetivo mostrarnos, al día de hoy por supuesto, de que si vamos por el camino con la mirada fija en Jesús, estamos en el camino correcto hacia la vida eterna. Y después te cuento acerca de otra visión que tuve ya por el 1848, me encontraba en Massachusetts, donde se me mandó de que la palabra adventista, es decir, el mensaje, tenía que ser predicado por medio de revistas y libros. Así que fui y le dije a mi esposo, tengo un mensaje para vos. Y le pedí que imprimiera un diario, pequeño al principio, para enviar al pueblo. Va a ser pequeño al principio, pero una vez que lo lean, te van a enviar materiales para que sigas imprimiendo, porque va a ser material de mucho éxito. Y así fue que, por ese pequeño comienzo, se me mostró como que un torrente de luz se esparciera por todo el mundo. Así que bueno, y además de escribir acerca del mensaje adventista, también más adelante, en 1863 más o menos, se me mostró con inspiración divina de que escribiría acerca de la importancia del cuidado de la salud.
y también sobre la educación. Lo que les puedo decir que mediante estas tres áreas, publicaciones, salud y educación, pueden servir como iniciativa estratégica para que podamos esparcir el Evangelio a un gran número de personas. Y bueno, lo que les puedo decir que por más que fui inspirada y soy una verdadera mensajera de Dios, nunca puse mis libros por sobre la Biblia. Sí, son una pequeña luz que los ayuda y los guía a la palabra de Dios, que es la palabra más importante. Gracias, Elena. Mujer de coraje, ¿verdad? Una mujer, una niña, que fue golpeada por otra que le dio en su cara, que la dejó prácticamente ciega de un ojo, dice que tenía un temblor y no podía escribir, no reconocía las letras, o sea que el golpe que le dieron fue realmente, no fue mortal, pero fue crucial para su vida. Eso, como dijo Elena, le mostró y le hizo ver que estaba preparándose a lo que puede ser para nosotros una tragedia. A ella la preparó para este mensaje, el que nos llega hoy, y es tan actual. La reforma que Elena nos dejó escrita para la salud, para la educación, las publicaciones, a la fecha del informe del cual nosotros sacamos la información, hay 56 casas editoriales en todo el mundo que publican los diferentes libros de Elena de White. Ella no se quedó con su defecto físico o renegando de Dios, sino que usó esto maravillosamente para que nosotros hoy podamos tener estos libros que son de tanta inspiración. No son reemplazo de la Biblia, son ampliaciones de los temas de la Biblia. Saben que cuando uno estudia la escuela sabática y lee conjuntamente el espíritu de profecía, yo no sé si a ustedes les pasa, pero se nos aclara mucho, porque nos metemos en el contexto de la historia, del tiempo, y entendemos muchas cosas. Esto fue permitido, o fue hecho por Dios, porque Elena permitió ser usada, al igual que Amós. Para los tiempos de hoy, tenemos nosotros los escritos de la Elena de White. Les quería mencionar algunos de los tantos libros que tenemos. Muchos los conocemos nosotros porque son los que más usamos para el estudio, que es El conflicto de los siglos, que lo tenemos, que lo tenemos aquí. El camino a Cristo, como les dije recién. Este es un libro que debería ser un libro de cabecera para nosotros, porque el camino que tenemos es hacia Cristo. Si nosotros creemos que haciendo un montón de cosas vamos a tener logros sin mirar a Cristo, estamos equivocados. Tenemos que tener una religión cristocéntrica. Todo tiene que mirar a Cristo. Esta gente caminó con Dios, estos dos personajes que nos acompañaron hoy, y ya vemos los resultados. Estamos hablando en el 2014 de Amós y de Elena de White. O sea, fueron tan importantes, hicieron una bisagra en la historia. Y como les decía, hay muchos libros, pero voy a mencionar unos que anoté aquí. El Hogar Adventista, que les invito a que lo lean. Otro libro que es muy interesante, yo lo leo mucho porque habla de la educación de los hijos y sobre todo de los jóvenes, que es el hogar cristiano. El hogar cristiano tiene mucho para la actualidad de hoy. La conducción del niño, el deseado de toda la gente, que habla de la vida de Jesús, Ahí nos enamoramos de Jesús, con ese libro. La educación, que también se usa mucho para los chicos, el conflicto de los siglos, como les dije, el ministerio de curación, el hogar y la salud, patriarcas y profetas. Hoy justo que estuvimos leyendo porque hablamos de los profetas y reyes. La historia de la redención, cuán importante es saber sobre la historia de la redención. Es nuestro futuro, es el futuro que tenemos. Y otro que a mí me gusta mucho y también lo puse aquí en la lista es el discurso maestro de Jesucristo. Estos son solo algunos de los libros que escribió Elena. Y como les dije, quería hacer un paralelismo entre el libro de Amós y los libros de Elena. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Sabemos que tenemos que enfrentar un juicio. Saben que la quinta
visión que tuvo Amós fue sobre un juicio. Vamos a leer Amós, volvemos al libro de Amós. No me estoy manejando bien con el micrófono. Vamos a leer, dentro del capítulo 9, vamos a leer el versículo 1, el versículo 11 y el versículo 12. Dice, Amós 9:1, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. No es para asustar a nadie, no queremos hacer como Elena, que le hablaban de un cielo de infierno, un infierno con fuego. No, no es para asustar, es para escuchar. Vi el altar. ¿Qué se hacía en el altar? Se ofrecía el sacrificio. ¿Para qué se ofrecía el sacrificio? Era una manera de expresar la misericordia de Dios, porque ese sacrificio estaba entre el pecador, que somos nosotros, y Dios. Es una manera misericordiosa que Dios tuvo de presentarse para que nosotros no nos sintiéramos culpables por los pecados que cometemos a diario y a cada momento. Pero cuando ese sacrificio es despreciado, ese sacrificio es usado, o ese lugar es usado para juicio. Por eso es lo que menciona aquí Amós. Vi al Señor que estaba en el altar. Vamos a ver este versículo, vamos a buscar Hechos, no, primero vamos a leer 11 y 12, discúlpenme. Vamos a leer Amós 9, 11 y 12. Dice, y en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Aquí está nuestra esperanza. El tabernáculo de David, que para nosotros hoy es la iglesia, va a ser restaurado cuando Cristo venga. Vamos a ver qué similitud hay entre estos versículos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, yendo al libro de Hechos. Hechos 15, para los que nos dicen que la Biblia está pasada de moda o que somos antiguos. Hechos 15, versículos 16 y 17. ¿Lo tenemos? Presten mucha atención porque voy a leer algo que ya les leí. Dice, y en esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y lo volveré a levantar. Sigue firme la promesa que Dios le hizo a Amós a través de visión. Dios va a venir a restaurar ese tabernáculo y va a venir a buscar a su pueblo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo que nos toca vivir. Tenemos que hablar, no profetizar, sino hablar a otros de ese Cristo que está viniendo, de ese tabernáculo que va a ser reconstituido, que va a ser hecho nuevo y va a reinar Jesús. Ahí va a estar Jesús, ahí lo vamos a ver cara a cara. No tenemos que crear ni temor, ya el mundo se encarga de eso. El mundo que nos rodea es un mundo temerario. Estamos todos los días defendiéndonos de las acechanzas de Satanás, pero como les dije al principio y les vuelvo a repetir, no tenemos que desalentarnos. Como así tampoco se desalentaron estos hombres y mujeres de Dios. Permitieron ser usados por Dios. Pero ¿saben qué? No solo las mujeres y los hombres, sino también los niños. Y aquí les quiero leer una cita del Conflicto de los Siglos, que a mí me encanta, que también me la dio una hermana de iglesia. Así que yo me fui un poquito más adelante también, leí todo el capítulo, pero bueno, me gustó esta parte. Para que ustedes presten atención,
cuando nosotros descuidamos el culto con los niños. Tengan presente lo que dice aquí. A nadie Dios tiene por menos. A Samuel lo llamó siendo muy pequeñito. A Elena también siendo muy pequeña. Amós era un hombre, ya, era un jovencito, era un joven. Pero Dios no tiene edad. O sea, que de la boca de los niños también hay sabiduría. Y quiero leerles en referencia a esto del conflicto de los siglos, de la página 417, lo que dice. Así como Dios actuó por conducto de los niños en tiempos del primer advenimiento de Cristo, así también intervino por medio de ellos, de los niños, para proclamar el mensaje de su segundo advenimiento. Y es que tiene que cumplirse la palabra de Dios que dice que la proclamación de la venida del Salvador debe ser llevada a todos los pueblos, lenguas y naciones. Hombres, mujeres y niños tenemos una misión que cumplir, que es predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua, de muchas maneras. Hablando, actuando. No se olviden que los niños se llevan más por lo que ustedes hacen que por lo que ustedes dicen. Así que, sin ceremoniarlos, háblenles de Cristo. Recuerden que los niños son nietos de Dios. Porque nosotros, como papás, como adultos, como maestras de escuela sabática, como directivos de la iglesia, tenemos que hacer que ellos se conviertan en hijos de Dios. Que amen tanto a Dios como nosotros lo amamos, ellos tienen que ver eso en nosotros. Tienen que convertirse en hijos amantes de un Salvador que nos está preparando un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, y ahora voy a pedir a los niños justamente que nos despidan y cierren esta meditación. Muchas gracias.
bellas palabras de ternura. Bellas palabras